Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, el Evangelio siempre ha sido el mismo, pero en cada época de la historia se ha puesto énfasis en algunas cosas quizá más que en otras, o simplemente se ha considerado el contexto en el que estaba. Lo vemos ya desde el principio, por ejemplo, en el día de Pentecostés, que está registrado en Hechos capítulo 2, cuando nos habla de cómo se inició la evangelización de todas aquellas personas que habían venido a celebrar la fiesta a Jerusalén. Tenían algo en común, todos eran judíos, todos eran gente de la diáspora y que habían venido a esa fiesta para celebrar pues esa conmemoración que era tan importante en aquel tiempo. Y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre los discípulos y van a comenzar la predicación que tenemos ahí registrada en Hechos, repito, Hechos capítulo 2, como Pedro, el apóstol, pues va a levantarse y va a dar esa primera evangelización, o lo que conocemos como una evangelización ya propia de la Iglesia o del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ahí tenemos unas características muy interesantes porque después vamos a ver en el capítulo 10 cómo Pedro evangeliza a los gentiles y vemos que hay diferencias porque se adapta de alguna manera al contexto, el cómo presentar a Cristo. Pablo mismo había escrito, bueno, yo me hago judío para ganar a los judíos o griego para ganar a los griegos. Me hago de todo a todos para poder ganar a algunos. Bueno, eso es algo así como presentación adecuada del Evangelio, aunque el Evangelio no cambie, pero presentación adecuada en ese contexto para poder alcanzar mejor la mentalidad y el sentir o la cultura o en fin, lo que podríamos decir el trasfondo de cada persona en esa situación en particular. Bien, entonces, visto esto, a mí lo que me interesa en estos momentos es que entendamos un poco más ¿qué dice la Escritura acerca de la evangelización en el fin de los días o la evangelización en las inmediaciones de la venida de Cristo? ¿Cuál debería de ser? Yo he estado mirando, por supuesto hay muchas más escrituras, pero para no hacerlo demasiado largo he estado mirando algunas cosas que encajan en ese contexto. Por ejemplo, en Mateo 24, lo tengo aquí abierto, a partir del versículo 14, fijaros que dice, y será, es Jesús hablando, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, será predicado este evangelio y pone el énfasis del reino. Es decir, llega un momento en el que la pugna, podríamos decirlo, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas se está haciendo más fuerte. Y la evangelización tiene que estar muy orientada a presentar el reino de Dios como contraste del reino de las tinieblas. Hay una pugna entre el bien y el mal, entre el cristianismo y el anticristianismo. Y en ese momento es necesario enfatizar ¿qué significa el reino de Dios? Porque está a las puertas, porque se va a manifestar de una forma tremenda cuando Jesús venga. Hay que presentar el reino de Dios. Ahora fijaros cómo continúa. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, lo que nos está diciendo es que es un tiempo muy específico en el que viene persecución. Y esa persecución marca unas pautas. Se predica el Evangelio, pero también se advierte acerca de lo que viene. Se está advirtiendo acerca de la abominación desoladora, de la gran tribulación, como nos va a decir ahora aquí en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Es un tiempo muy específico, es un tiempo especial. Predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo, predicamos la salvación, pero también tenemos que entender que hay un contexto muy concreto y que dentro de ese contexto hay una misión clara o específica acerca de lo que la gente está necesitando o va a necesitar
en ese momento para comprender, para entender y ver la situación, la emergencia, la urgencia. Bien, pasamos entonces de Mateo 24 a Primera de Pedro, capítulo 4, y fijaros lo que nos dice aquí a partir del versículo 7. A ver, un momentito. Primera de Pedro, capítulo 4, dice, a partir del versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces comienza a decir cuál debería de ser el testimonio de la Iglesia. Es decir, la forma en que podemos reflejar ese reino y en ese momento del fin. Y entonces está hablando de cómo cada cual tiene que servir a los demás como buenos administradores de toda la gracia de Dios. Y cómo se tiene que hablar de acuerdo con la palabra de Dios. Y estar muy, muy en sintonía con la Escritura, muy en sintonía con el reino de Dios, porque hay que manifestarlo, hay que darlo a conocer, hay que presentar en esos momentos, cuando dice el fin de todas las cosas se acerca, es decir, no estamos en cualquier tiempo, estamos en un momento cumbre de la historia de la Iglesia, de la historia de la humanidad, cuando el reino de los hombres va a desaparecer y lo que se va a instaurar es el reino de Dios en esa plenitud a la que nos está llevando la historia, y por tanto el Evangelio tiene que ser entendido en ese contexto. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobreviene como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Está metiéndonos en este momento, en este tiempo, en este momento histórico. Bien, pasamos entonces a Apocalipsis, capítulo 14, fijaros, versículos 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, lo que está contextualizando es que el Evangelio eterno, que no varía, que está centrado en el testimonio de Jesús, en su evangelio, en su predicación, en su enseñanza, pero también en su acción, es decir, lo que él manifestó del reino de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, y también la obra cumbre de Cristo, que es su muerte en la cruz, en beneficio de los pecadores, y su resurrección de los muertos. Este es el eje, este es el evangelio eterno que nos ha llegado hasta hoy. Pero ahora en el tiempo final, y este es el último, quiero decir, es el último momento de predicación, dice que el mensajero, el ángel que trae el Evangelio a todos, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las tribus, es decir, estamos en un momento de globalización, cuando el Evangelio está llegando a todo el mundo, como habíamos visto en Mateo 24, lo que dice es, temed a Dios y darle gloria porque llegan sus juicios. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio eterno en estos momentos se enfoca en los juicios que vienen, en las tribulaciones, y cómo es el momento de buscar de todo corazón a Dios, de volcarse en esa búsqueda, en una reverencia profunda, en un temor intenso, sencillamente porque es el tiempo, ya no queda más tiempo. Después de esto, ya no habrá seguramente más ocasiones para presentar el Evangelio. Y por tanto hay que ir directos, hay que ir al grano. Han llegado los juicios de Dios. Nos vamos a ver en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a ver
delante de Él, en su presencia. Y este es el momento de ponernos a cuenta con Dios. Allí vemos cómo el Evangelio es presentado en los días finales de una manera muy contextualizada. Ahora, si vamos a Apocalipsis 11, un poquito antes, ¿con qué nos encontramos? Mira, nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fijaros cómo todo está contextualizado de alguna manera y cómo el ministerio profético, por llamarlo de alguna manera, es decir, esa parte del Evangelio, que es una parte profética, que nos habla de en qué momento estamos, hacia dónde nos está conduciendo la historia. Y en estos días finales, en estos momentos de la predicación, del testimonio de los 2 testigos, incluso el poder de Dios se está manifestando a través de ellos para entrar en los juicios de Dios. Es decir, para dejar claro el momento en el que estamos, la urgencia, no solo de que el Evangelio sea predicado, porque ya no habrá más oportunidad, que nos debe de tocar a nosotros. Tener esa perspectiva, esa visión, que ya no queda más tiempo, no vamos a tener más oportunidades. Ni el mundo va a tener más oportunidades, ni nosotros como iglesia tampoco vamos a tener más ocasión. Por tanto, ahora es el momento de iniciar ese proceso con la mayor intensidad posible. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que contextualizar el Evangelio al momento en el que estamos. Tenemos que tocar a cada persona de manera que de manera que entienda la urgencia, la necesidad, y que es ahora o nunca. Y eso tiene que estar presente en nuestra forma de predicar el Evangelio eterno, predicar a Cristo. Terminamos en el capítulo 5 de 2 de Timoteo, capítulo 4, solo tiene 4. Vamos a ver los versículos 1 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí lo que nos está, hacia donde nos enfoca Pablo, es que va a llegar un momento en la historia en donde va a haber multitudes de formas de predicar el Evangelio, pero muchas de ellas van a estar desviadas. Van a volverse a las fábulas, van a estar dándole vueltas a muchas cosas, pero no enfocados en Cristo, no enfocados en ese Evangelio permanente, continuo, eterno, que es el Evangelio de Jesús, con todo lo que eso implica. Y además, ahora lo que Pablo hace es, tienes que tener en cuenta que ese tiempo va a llegar. Va a llegar un tiempo en el que la gente va a estar muy distraída, pensando en miles de historias, y es momento de predicar la palabra.
la palabra de Dios, tal y como fue escrita, tal y como está revelada, es el momento de hacerlo. Y por tanto tenemos que estar centrados, ubicados en ese momento, en ese contexto, para que tenga un mayor poder, que la palabra de Dios traiga luz en medio de esa confusión, en medio de estos tiempos de confusión, cuando hay tantas doctrinas, tantas ideas, tantas filosofías, lo que consideran verdades, tantas verdades, como que cada uno tiene su verdad, y todas las verdades son válidas. Y esa confusión tiene que romperse con la predicación del Evangelio, con la palabra de Dios pura, tal y como fue revelada, para que no falte la verdad, para que no falte la oportunidad de salvación. Pablo había dicho al principio de su carta a los Corintios, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio que conocemos porque está escrito, está revelado desde su origen, ese Evangelio tiene que permanecer puro hasta el fin. Dentro del contexto, entendiendo el énfasis o la intensidad que se deba de poner en una u otra cosa, pero tiene que ser el Evangelio puro. Y esta es la misión, el ministerio, el cumplir el ministerio que dice Pablo de evangelismo hasta el final. Bien, os dejo con esto, solo quería dejaros esta reflexión en momentos en los que vamos a tener que enfocarnos mucho en alcanzar a los que aún no han sido alcanzados y darle oportunidad a todos de conocer a Cristo. En fin, que el Señor os bendiga.